A continuación, seguimos con una charla de nuevo de la doctora Martina Aineseder. Recuerdo que es una médica especialista de diagnóstico por imágenes, formada en programa de inteligencia artificial de salud del Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La charla que sigue es cómo construir un equipo de IA dentro de un centro de salud. Nos va a mostrar su experiencia en un hospital latinoamericano. Bienvenida de nuevo, doctora Martina, y muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Ahí voy a compartir la pantalla. Bien, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Y te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, para ponernos un poco en contexto de dónde trabajo, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un hospital de alta complejidad y académico, sin fines de lucro. Fue fundado en el siglo XIX y en la actualidad cuenta con más de 1.000 médicos y más de 3.000 empleados. En realidad está compuesto por una red de 2 hospitales con más de 700 camas cada uno, y una característica importante que distingue al hospital es ser pionero tecnológico en nuestra región, en múltiples campos, desde la cirugía robótica hasta la salud digital. El hospital siempre ha sido pionero e innovador. Aquí un poco de contexto histórico, como para que tengan una idea cómo fue la línea de tiempo. La verdad que un largo camino en la adopción de tecnologías sanitarias digitales fue clave para preparar un escenario adecuado para la aparición de la IA. El hospital cuenta con más de 20 años, con un departamento de informática en salud, con más de 200 empleados, que ha desarrollado internamente todo su sistema de información sanitaria, incluido un sistema de historia clínica electrónica y la elaboración de sistemas de informes del RIS. Tenemos más de 15 años de imágenes médicas almacenadas en PACS y más de 6 años de señales biomédicas en SACS. Paralelamente, desde hace más de 10 años, se integran estos software propios soluciones de procesamiento del lenguaje natural combinadas con terminologías NOMED. Y este entorno un poco propició que cuando la IA empezó a suscitar, digamos, interés en la comunidad científica, tanto el Departamento de Informática en Salud como el Departamento de Radiología decidieran cofundar un programa de IA en el hospital. La verdad es que al cabo de un año desde que se inició este programa, en el año 2019 se implementó en la práctica clínica la primera herramienta basada en IA, que fue una herramienta que hoy en día la seguimos teniendo para la evaluación automática de la densidad mamaria. Nuestro equipo en este programa se puede resumir con 3 características. Es un equipo transdisciplinar porque está formado por profesionales de múltiples campos, ya sea médicos de diferentes especialidades, estadísticos, ingenieros de software, científicos de datos, ingenieros de AI. Pero también lo que nosotros intentamos es que poder comunicarnos entre los diferentes profesionales de las diferentes áreas de manera efectiva y poder entender el vocabulario de cada campo y nuestra forma de pensar. Además, el programa es traslacional, ya que nos centramos en proyectos que van a tener un impacto en los flujos de trabajo clínicos, más que en estudios meramente de investigación. Realizamos trabajos que pueden ser transferidos al mundo real para ser utilizados en la práctica clínica diaria. Y por último, somos un programa de formación, ya que dedicamos un gran esfuerzo a educar a nuestros jóvenes profesionales con cursos y talleres internos, básicamente ofreciendo la posibilidad de aprender haciendo. Como probablemente ya hayan oído, existe una gran brecha entre lo que es el laboratorio de innovación y el escenario de investigación y los entornos clínicos reales. Por ello, es que creemos que la principal pregunta que nos gustaría que tendríamos que responder a través de esta presentación es cómo llevar a cabo proyectos de IA en salud que salten con éxito de los estudios de investigación al mundo real. Y este salto traslacional es el principal reto a la hora de querer desarrollar sistemas o herramientas de IA que sean útiles.
La realidad es que nuestra historia en estos años ha incluido, por supuesto, tanto éxitos como fracasos y hemos aprendido de nuestros errores hasta encontrar una manera adecuada para el trabajo y creo que hay dos resultados principales que hemos construido durante este proceso. En primer lugar, es un procedimiento operativo estándar para proyectos de IA en salud y, en segundo lugar, una metodología de trabajo en equipo que es transdisciplinar y ágil. Entonces, para empezar con este procedimiento operativo estandarizado del que les estoy hablando, la realidad es que nosotros hemos trabajado duro en lo que fue la estandarización de los procesos necesarios para desarrollar e integrar herramientas de IA en la sanidad y para desarrollar un procedimiento reproducible que garantice que los aspectos importantes que se tienen en cuenta en el momento adecuado y que todas las tareas claves se realizan a lo largo del proceso. O sea, lo que nosotros intentamos es no cometer el mismo error dos veces. Este es un poco un resumen de los pasos que utilizamos para planificar y llevar a cabo nuestros proyectos. El primer paso es una fase de análisis de factibilidad, en donde ahora voy a entrar un poco en detalle en cada una, pero en esta fase hacemos una revisión bibliográfica, un análisis funcional exploratorio de impacto clínico. Esta fase también se requiere la aprobación del protocolo de investigación. Luego el desarrollo del modelo de IA con la conformación de base de datos local, el entrenamiento, la validación y la prueba y el ajuste del modelo con una validación primaria. Si todo sale bien, pasamos a la prueba de concepto con una preimplementación y una evaluación clínica. Luego el desarrollo del sistema de IA, que básicamente es embeber esa herramienta en el flujo de trabajo y, digamos, integrando este modelo en los software que nosotros utilizamos. Luego la prueba piloto, es decir, la implementación, la preimplementación en un entorno restringido y controlado para una pequeña cantidad de usuarios. Luego la implementación, básicamente, valga la redundancia, es la implementación del proceso clínico, en donde hacemos una evaluación del impacto en la producción y la satisfacción del usuario. Y por último, los servicios de terceros con la disponibilidad fuera de la red del hospital, que de todas formas al día de hoy no tenemos ninguna de nuestras herramientas que esté disponible fuera de nuestro hospital. Entonces, comencemos con el análisis de factibilidad. La realidad es que un factor clave que nosotros evaluamos durante este paso es el impacto clínico del sistema de IA propuesto. La realidad es que cuando nosotros comenzamos con el programa, muchas veces aceptábamos muchísimos proyectos de diferentes profesionales, que la verdad eran proyectos que eran muy buenos, pero no terminábamos de evaluar realmente si esa idea o ese proyecto realmente iba a tener algún tipo de impacto clínico real, o sea, ya sea un cambio en la manera en donde se trabaja. Entonces, muchos de estos proyectos quedaron truncos y, bueno, fue un poco una lección aprendida que nosotros tuvimos para empezar a trabajar con proyectos seleccionados. Entonces, en esta fase lo que nosotros hacemos es respondernos preguntas como, bueno, ¿qué estudio de imagen vamos a utilizar? ¿Se trata de un procedimiento habitual o no? ¿Cómo va a mejorar la herramienta de IA el flujo de trabajo? ¿A quién va a beneficiar realmente? ¿Si puede ayudar o no en la toma de decisiones? Si pretendemos detectar, por ejemplo, un hallazgo en particular, bueno, ¿qué prevalencia tenemos de ese hallazgo en un estudio de imagen? ¿Cuál va a ser el uso previsto? ¿Va a ser, por ejemplo, para el screening, para la confirmación de un diagnóstico? También nos tenemos que preguntar en esta fase, bueno, ¿cuál va a ser el costo de una omisión, o sea, de un falso negativo? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de tener un falso positivo, una falsa detección? Bueno, eso un poco es todo lo que nos preguntamos en esta fase. En cuanto a la prevalencia del hallazgo objetivo, esto es clave porque obviamente si queremos analizar, por ejemplo, una enfermedad muy poco frecuente de la cual no tengamos estudios, bueno, probablemente es poco probable que podamos generar ninguna herramienta basada en Deep Learning para ese hallazgo en particular. Acá algunos ejemplos de estudios o de herramientas que nosotros hemos desarrollado. Por un lado, y para evaluar el impacto clínico de cada una, tenemos una herramienta de detección de hallazgos en radiografía de tórax. Está implementada desde el año 2019 y detecta derrame pleural, opacidades, fracturas costales, neumotórax
y mide el índice cardiotorácico. Y tenemos también otra herramienta que ya está todavía no está implementada, que es para la detección de metástasis vertebrales potencialmente inestables. Estos dos proyectos, en realidad, su objetivo fue asistir a médicos de otras especialidades y reducir la demora de las derivaciones. ¿Por qué? Nosotros en el hospital, por la cantidad de radiografías de tórax que se hacen, la realidad es que no se informan, o casi les diría entre un 80 y un 90% no son informadas por radiólogos, sino que los médicos de otras especialidades son los que evalúan esas imágenes. Entonces, lo que nosotros nos planteamos cuando desarrollamos esta herramienta que se llama T-Rex fue, bueno, ok, tenemos esta herramienta para asistir a médicos no radiólogos. Entonces, cuando nosotros nos pusimos un poco a ver cómo funcionaba realmente esa herramienta, lo que vimos era que la herramienta no tenía la misma performance que un radiólogo, o sea, la performance era menor que el radiólogo, pero era mejor que el médico no especialista. Y la realidad es que cuando uno ve el uso que le damos nosotros internamente, la herramienta sí era útil porque era mejor que el médico que realmente ve esas imágenes. Acá hago una salvedad que para nosotros el neumotórax, que es un hallazgo crítico, en este caso sí, lo que se hace es una alerta al médico que está de guardia ese día, y es el médico el que confirma el hallazgo y genera todo el mecanismo de hallazgo crítico, en el cual nosotros tenemos que llamar por teléfono al médico derivante de ese paciente para informarle del hallazgo. En cuanto a la detección de metástasis vertebrales, lo que nos pasaba, lo que nos contaban los neurocirujanos, era que, bueno, muchas veces nosotros, los radiólogos, no informábamos con una escala que ellos usan para evaluar la inestabilidad de fracturas, y hay algunas fracturas que son visiblemente inestables, pero otras que están en un rango ahí intermedio. Entonces, desarrollamos un mecanismo por el cual, una herramienta, por la cual que genera ese valor que utiliza, esa escala que utilizan los neurocirujanos, y que potencialmente puede derivar rápidamente a esos pacientes. Por otro lado, tenemos herramientas para reducir la variabilidad entre observadores y ahorrar tiempo en la redacción de informes. Para esto tenemos dos herramientas. Una que ya está implementada, que es para el cálculo de la densidad mamaria. Sabemos que la evaluación de la densidad mamaria tiene gran variabilidad inter e intraobservador, y también es un factor de riesgo independiente para cáncer de mama. Entonces, nosotros también tenemos una herramienta para eso, y que potencialmente, si bien nosotros no la utilizamos para esto, que voy a decir ahora, pero podría ser útil para, por ejemplo, derivar aquellas mamografías que tienen una densidad mamaria densa a profesionales que tengan más experiencia, porque sabemos que son estudios que tienden a ser más complejos. Otra de las herramientas es el cálculo de la edad ósea. Todavía no lo tenemos implementado, pero también tenemos una herramienta para cálculo de edad ósea en radiografías de mano. Y también otro tipo de herramientas para organizar la lista de informes según la probabilidad de hallazgo crítico. Tenemos en desarrollo una herramienta para la detección de hemorragias intracraneales. Entonces, un punto importante acá es, bueno, ¿cómo generamos o cómo armamos el dataset? ¿Se puede obtener el conjunto de datos que necesitamos para desarrollar la herramienta? Entonces, en esta fase nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a buscar los estudios relevantes? ¿Qué nivel de estructuración tenemos de estos datos en los informes? Que nos va a ser, obviamente, cuanto más estructurado esté, más fácil para buscarlo va a ser. ¿Qué conjuntos de datasets públicos hay? Si tenemos o no, o existen o no. Y también, como decía hoy en la charla anterior, qué grado, qué tan buenos son esos datasets públicos, y qué criterios de anotación vamos a tener para etiquetar esas imágenes. Acá hay que tener en cuenta también que para esto se va a requerir mucho recurso humano, y para los criterios de anotación vamos a necesitar especialistas. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cuántos especialistas vamos a tener para anotar las imágenes? Y también cuánto tiempo lo vamos a tener disponibles para generar esas tareas. A veces esta tarea de decir, bueno, vamos a anotar las imágenes, uno un poco la subestima, y la verdad que necesita muchísimo trabajo, y es muy importante que esté bien hecha para que después el modelo pueda predecir correctamente los hallazgos. El siguiente punto es el desarrollo del modelo de IA. En esta fase, tanto especialistas médicos como ingenieros colaboran en lo que es la recogida de las imágenes, la anotación de las etiquetas y el procesamiento de los datos.
Un aspecto importante que nos ayuda en esta etapa es el desarrollo de un canal de software para descargar automáticamente los estudios del PACS de forma directa. Los ingenieros acá, de IA diseñan, entrenan una serie de algoritmos en un modo de prueba y ensayo hasta encontrar la arquitectura más óptima. Y otra clave para tener en cuenta acá es que necesitamos disponibilidad de unidades de procesamiento GPU para entrenar los modelos de aprendizaje profundo. Entonces hay que tener también idea de, qué GPU tenemos disponible para ese momento para empezar a realizar las tareas. Un punto acá también importante que me quiero olvidar es que, digamos, el análisis de rendimiento siempre tiene que tener en cuenta su uso clínico previsto. Y los profesionales de salud tienen que estar siendo constantemente informados para evaluar los resultados preliminares a la luz, digamos, de sus propios conocimientos. El siguiente paso es la prueba de concepto. Acá en la prueba de concepto, básicamente consiste en diseñar un protocolo de estudio para medir el rendimiento del modelo de IA en un escenario lo más cercano posible al mundo real. Acá lo que tenemos que tener en cuenta son las características específicas de la población de imágenes, el proceso de atención, y también tener en cuenta que vamos a estar evaluando la utilidad clínica prevista del sistema. Es decir, vamos a comprender el papel de la herramienta en la vía diagnóstica. Nos ha pasado ya que quizás teníamos idea de que una herramienta iba a ser útil para un grupo de médicos o radiólogos, y después nos damos cuenta que quizás es más útil para otros médicos, capaz que no son radiólogos, pero que también están viendo las imágenes. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Esto es un ejemplo de una de las pruebas de concepto que nosotros realizamos, que fue para la herramienta que se llama Carpian, para la evaluación de edad ósea en radiografías de mano. Y acá lo que nosotros hicimos para intentar emular la realidad fue, por un lado, tener diferentes observadores en el servicio de diagnóstico por imágenes de radiología. Por un lado, comparamos con el informe original, lo comparamos con subespecialistas en radiología pediátrica y lo comparamos con residentes para ver a quién realmente iba a ayudar la herramienta o a quién se puede comparar la performance de la herramienta. Lo comparamos con el informe original porque sabíamos que tiene mucha variabilidad intra-observador, así que queríamos también evaluar eso. Y también lo comparamos con médicos pediatras, porque la realidad es que muchas de estas radiografías de mano son analizadas también por subespecialistas en endocrinología pediátrica, que la verdad son muy buenos viendo estas radiografías, entonces queríamos también evaluar la performance. Y otro punto, que no solo queríamos evaluar el análisis y concordancia de las métricas con respecto al modelo de IA, sino también ver cómo iban a utilizar el modelo de IA. La realidad es que los radiólogos estamos muy acostumbrados a tener varias pantallas cuando informamos, entonces es muy fácil quizás tener varias ventanas abiertas. Lo que nos pasaba con los especialistas en endocrinología pediátrica era que en su consultorio solamente tenían un monitor, y la verdad que era muy difícil para ellos, si iban a utilizar la herramienta de IA, era abrir el atlas con el que se comparan las manos pediátricas, abrir la historia clínica y abrir el modelo de IA, la verdad que les resultaba muy incómodo. Entonces, para los pediatras, una vez que empezamos a informarnos sobre esta situación, se desarrolló el modelo de Carpian, pero de otra forma, para que en un solo monitor pudiesen ver todo lo que ellos necesitaban. El siguiente paso es el desarrollo del sistema de IA. Acá no me voy a centrar mucho, porque en realidad básicamente es embeber el modelo en el software que uno está utilizando. Sí me voy a centrar en lo que es la prueba piloto. En la prueba piloto, como dije, es la disponibilización de esa herramienta para un grupo pequeño de usuarios. Y acá algo que es importante, que nosotros siempre evaluamos realizar, es el tablero de gestión. O sea, es una herramienta que tiene como objetivo diagnosticar adecuadamente una situación. Lo que nosotros podemos hacer acá es monitorear la herramienta, al menos de forma diaria, para ver cómo está funcionando. Básicamente para ver cómo está funcionando y poder potencialmente generar alguna estrategia de acción si algo está ocurriendo. Este, por ejemplo, es el tablero de gestión de la herramienta que nosotros tenemos para radiografías de tórax. Entonces, acá lo que podemos evaluar es, bueno, cuántos resultados tenemos diariamente con hallazgos, sin hallazgos, de dónde son, de qué equipo son, qué estudios le pidieron al paciente, de qué lugar son, si son imágenes ambulatorias, son pacientes que entran por emergencia, y podemos hablar también la tasa de uso de la herramienta y ver que si la tasa de uso, por ejemplo, empieza a disminuir, bueno, empezar a ver qué es lo que pasa.
Esta herramienta, como dije al principio, para radiografías de tórax, no está solamente disponible para los radiólogos, sino para todo el resto del hospital, médicos clínicos, cirujanos o médicos de emergencias. Entonces, esto nos permite un poco ir evaluando qué es lo que pasa. Muchas veces vemos que la tasa cae, porque muchas veces entran nuevos profesionales que no conocen la herramienta y básicamente lo que hacemos es volver a hacer alguna charla informativa acerca de la existencia de esta herramienta y cómo funciona. El siguiente punto es la implementación per se, y acá algo que quiero hablar es las evaluaciones de satisfacciones de usuarios. De nuevo les muestro la herramienta que nosotros tenemos para evaluación de radiografías de tórax. Esta es un poco la interfaz. Fíjense que para cada color corresponde un hallazgo en específico. Esto al principio no era así. Nosotros al principio teníamos un mapa de calor, no de color. Y un poco lo que nos decían los profesionales era, bueno, cuando se superponen dos hallazgos, como ven ahí una fractura costal y una opacidad, muchas veces no podían discernir dónde estaba el hallazgo. Entonces nosotros, cuando hicimos la primera evaluación de usuarios, cambiamos esto para que sea visualmente más claro. Una vez que el médico ve la imagen, también con este toggle puede sacar los colores para ver solamente la radiografía. Y tienen esta pregunta, donde se les pregunta, bueno, ¿qué tan útil te resultó el informe preliminar? Hay un punto clave que es que para los radiólogos que están abriendo este estudio, no se les pregunta qué tan útil fue, sino que qué tan bien estuvo acertando el resultado. Y la utilidad la dejamos para evaluar para los médicos no radiólogos. Entonces, cuando nosotros evaluamos las experiencias de usuarios, lo que generalmente hacemos es hacer un estudio mixto en el cual tomamos fuentes cuantitativas, en donde evaluamos, por un lado, la retroalimentación, esta que nos da la interfaz del usuario, de qué tan útil fue o qué tan bien estuvo el resultado o no, y también mandamos por mail encuestas acerca de esta herramienta. Y fuentes cualitativas, generamos diferentes entrevistas a profesionales, tanto radiólogos como no radiólogos, o sea, básicamente a los usuarios. Esto es un ejemplo de la herramienta de radiografías de tórax, en donde se evalúa, bueno, la calidad del resultado. Esto es lo que les explicaba recién de cómo está funcionando la herramienta, que le preguntamos a los radiólogos, nos hablan si están de acuerdo, si hay discrepancia por error, leve discrepancia por omisión. Y las fuentes cuantitativas, básicamente, hablamos de la utilidad percibida en este caso, de a los no radiólogos qué tan útil les resultó la herramienta o no. Esto nos permite a nosotros siempre generar mejoras continuas y nuevas versiones de nuestros modelos para que realmente sean utilizados. Ya para terminar, pasando a lo que es la metodología de trabajo ágil y transdisciplinaria, un poco, la verdad que utilizando estos flujos de trabajo ágiles, que quizás los médicos no estamos tan embebidos en eso, la verdad es que nuestra forma de hacer en el programa también se enseña y se aprende de forma más natural y fluida. Un poco mezclamos metodologías de trabajo ágiles con conocimientos directos de la práctica clínica y conocimiento académico de investigación. Y básicamente algo que para nosotros también es clave es la comunicación que nosotros tengamos con los stakeholders o interesados de otros departamentos del hospital y los usuarios. Nosotros creemos que si les generamos un compromiso desde el inicio, siempre, y también lo hemos visto, la realidad es que a la larga la herramienta es mucho más aceptada y es mucho más fácil la implementación. También, como les dije, tenemos multidisciplinas en el equipo, desde ingenieros, especialistas en IA, ingenieros en software, informáticos en salud. Tenemos reuniones y planificaciones semanales. Siempre aplicamos constantemente a grants o subvenciones para mantener el crecimiento del equipo y intentamos tener programas de proyectos claros y presupuestos de financiación. Como les dije al principio, esto fue un poco un camino de éxitos y fracasos. Y la verdad es que hemos aprendido en el tiempo cómo ser lo más eficaces y eficientes posibles. Una pregunta que nos podemos hacer es, y ya con esto termino, es, bueno, ¿por qué contar con un equipo de IA interno? Y la realidad es que la primera razón es para mejorar el compromiso del usuario final, porque estamos cerca de la necesidad de los usuarios y desarrollamos modelos adaptados a la población local. Esto no significa que no tengamos ninguna herramienta comercial, sí la tenemos y tenemos también todo un camino para ver qué herramienta
se compra o no en el hospital, pero la verdad es que teniendo en cuenta que tenemos muchísimos sistemas que son internos, desarrollar este programa nos permitió comprometer más al usuario final. Otro punto importante es que disponemos de gobernanza del sistema, ya que podemos adaptarlo perfectamente a nuestras necesidades particulares y modificarlo en función de los resultados de las evaluaciones de los usuarios. Y por último, y no menos importante, creemos que este programa es una inversión a largo plazo. Si se compara obviamente con la compra de servicios comerciales, obviamente es posible que los ingresos del desarrollo interno no se materialicen al corto plazo, pero creemos que es un poco una... no hay que cerrarse solamente a la compra, por nuestra institución al menos, a la compra de herramientas comerciales, ni solamente al desarrollo interno, sino creemos que hay que siempre evaluar qué es lo mejor y en el caso del desarrollo interno, ir a esas necesidades particulares que por nuestra población o por nuestra institución podemos llegar a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora, por su charla. Nos vemos más tarde en el foro de discusión. Internamente le haremos saber previo a la hora de inicio.